Hoy quisiera continuar platicando. La semana pasada, el lunes pasado, estábamos platicando de la importancia de la familia y de que en muchos lugares parece ser que la familia está viviendo como una tipo crisis, algo que se ha venido dando en muchísimos lados. Es como que la familia está siendo muy atacada y no hay como que suficientes elementos como para contrarrestar esos ataques o estamos hablando de una restauración de la familia y no sabemos perfectamente o a ciencia cierta cuáles son las cosas que debemos de estar corrigiendo. Y yo quisiera platicar con ustedes un ratito más acerca de ese tema porque creo que es demasiado general simplemente decir que la familia necesita restauración o que necesita volver a los orígenes. Necesitamos, yo creo, enfocarnos un poquito más a puntualizar los roles de cada miembro de la familia, un poquito a qué se refiere el papá, qué tiene que ver en la familia, si es importante, no es importante el papá dentro de la casa, o como ahora en la sociedad se está dando mucho, yo creo que hasta como una moda, a los papás pues simplemente dicen no los necesito, simplemente quiero ser mamá y no necesito de un papá para que mi hijo crezca feliz, crezca sano. Entonces yo creo que es importante que veamos la importancia de un padre dentro de la familia. Yo creo que es importante tanto el padre como la madre, como los hijos y todas las formas en las que se puedan formar una familia. Yo sé que a veces no es posible que todos los integrantes que conforman una familia, llamemos en el modelo tradicional, estén dentro de la familia, estén conformando a las familias en sí, pero son importantes cada uno de ellos. Y si empezamos a analizar poco a poquito todos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que la familia, que es el núcleo principal de toda una sociedad, es tan importante en cada uno de sus elementos. No podemos menospreciar a ninguno de esos elementos. Al padre por ser el mayor, el más grande, ser el papá, ni al hijo por ser el más pequeño, el que apenas va aprendiendo, el que es inexperto. Vamos a ir viendo puntualmente cada uno de estos miembros de la familia y vamos a ir viendo qué importancia y qué papel están jugando dentro de las familias. Entonces, yo quisiera empezar un poquito acerca de lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, al final del capítulo número 5 en donde dice, mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que debéis de poseer. ¿Y de qué tiene que ver todas estas leyes que acaba de dar el Señor? Precisamente se a los padres que acaban de salir de la tierra de Egipto, o más bien en este caso, no es que acababan de salir, sino que ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida. El Señor le da esta ley a los padres y los hijos son los que ahorita están reafirmando esas leyes para que ellos tengan bien claro cuáles son los reglamentos y la forma en la que se deben de conducir en el lugar en el que tienen que empezar a vivir. El Señor metió al pueblo de Israel en un proceso de aprendizaje para que ellos pudieran tener el mejor provecho en la tierra en la que ellos iban a entrar, iban a poseer y sus hijos iban a empezar a crecer. Pero de nada sirve tener una tierra próspera, de nada sirve tener mucha economía, de nada sirve tener aliados alrededor de esa población si la manera en la que nosotros administramos esos bienes no es la adecuada. Y peor aún, si nosotros somos buenos administradores, pero no le enseñamos a nuestros hijos a cuidar todas esas herencias que el Señor nos ha empezado a dar poco a poco, se van a perder en la siguiente generación. Nuestros hijos pueden empezar a perder ese tipo de bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de empezar a enseñarle a nuestros hijos cómo deben de conducirse en esa tierra que el Señor nos iba a dar. Tal vez tú me vas a decir, pero es que yo no me voy a cambiar de casa, yo ya recibí, yo acabo de comprar mi casa y la verdad es que yo pienso vivir aquí toda la vida y esta es una casa que yo se la voy a heredar a mis hijos, ellos no van a cambiar para nada. Y pues sí, tienes todísima la razón. Lo único que te quiero comentar es que no todo es material, no todo es no todos son casas, carros, cuentas bancarias, ropas.
alhajas, joyas. También hay una herencia espiritual que nosotros les tenemos que estar heredando a nuestros hijos. Y nosotros como padres somos responsables de lo que nosotros espiritualmente le vamos a estar heredando a nuestros hijos. Se los vamos a dar para que ellos sean los portadores de esa bendición. Entonces es una responsabilidad muy muy importante la que nosotros tenemos con nuestros hijos. Entonces, en esta parte Dios le reafirma a los que tal vez en su momento salieron siendo todavía jóvenes de la tierra de Egipto, y les está diciendo que tengan cuidado de la manera en la que se van a conducir en la tierra que el Señor les ha dado. Y empieza el capítulo 6 de Deuteronomio diciendo más o menos así, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho el padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas, que tú no construiste. Hasta aquí más o menos, dice el capítulo 6 de Deuteronomio, y empieza diciendo que estos son los mandamientos que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Él dice que nosotros estamos entrando en una tierra en la que fluye leche y miel. Tal vez no es literal que fluye leche y miel, pero es una forma, es una figura de decir que en ese lugar hay muchísimas bendiciones. ¿De qué sirve tener las riquezas si no sabes cómo utilizarlas? Y lo peor es que tal vez tú las administras bien, tú las ocupas bien, pero ¿y tus hijos qué van a hacer con eso? Tal vez tus hijos no saben qué es lo que tienen que hacer con eso que han conseguido. Entonces, en esta parte dice que todas esos mandamientos, todas esas ordenanzas, nosotros como padres se las tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos. Y empieza a decir, estos son los estatutos, los decretos que el Señor tu Dios te mandó a enseñar, para que los pongas por obra, no solamente para que te los aprendas y como si fueran de memoria, no solamente por eso, sino para que tú aprendas a decírselas a tus hijos. Y entonces dice que las tienes que poner por obra, para que te vaya bien en la tierra en la que vas a tomar, para que temas al Señor tu Dios. Esto de temer no quiere decir que le vas a tener miedo, que le vas a tener un pánico o una fobia, como tal vez algunos por ahí sí tienen algún tipo de fobia a Dios. Les hablas de Dios e inmediatamente sienten un desprecio irrazonable, ¿no? Para Dios. Pero no hablamos de ese tipo de temor, sino hablamos de un temor que se puede asemejar a un temor de respeto, un respeto a su presencia, no un temor de miedo, sino un temor de no regarla, de no echar a perder ese momento que tú vas a tener con Él. Es un temor que tú debes de tener a Dios. Y dice que para que tú aprendas a tenerle ese temor al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que te mando yo. Y luego dice, para que te mando yo, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, y todos los días de tu vida. Eso quiere decir que esa es una palabra que viene para mí, principalmente, para ti como padre. Tú que eres padre de familia, tal vez lo estás viendo y dices, bueno, entonces esta palabra para quién es. Sí, es para un padre de familia, y esta palabra es para ti, y esa palabra va a ir para tus hijos, y no solamente para tus hijos, sino para los hijos de tus hijos. Entonces tú tienes que encargarte, tú eres responsable de que esta palabra sea dicha también a tus nietos. Y tal vez tú directamente no tengas
una comunión tan estrecha con tus nietos, porque tal vez tus hijos ya tienen una vida hecha con su pareja, ya tienen una vida de matrimonio y ellos ya viven aparte, tienen su propia casa, tienen sus propios problemas, tienen sus propias cosas y tú no tienes la oportunidad de ver tan seguido a tus nietos. Pero ¿qué crees? Aún así, las pocas veces que tú puedas ver a tus nietos, tú eres responsable de que esos mandamientos, esas ordenanzas que fueron dichas por Dios para ti, tú se las tienes que transmitir a tus nietos. Entonces, si tus nietos no conocen esta parte de la bendición, de cómo aprender a administrar esas bendiciones de parte de Dios, pues yo te invito a que empieces a conocerlas para que se las puedas presentar también a tus nietos. Porque dice su palabra que esa es una palabra para ti y que tú se las tienes que transmitir a tus hijos y también a tus nietos. Ahora bien, tal vez tú me puedes decir, pero es que yo soy un padre demasiado joven, mi hijo es un niño todavía no, pues ni pensar en estos momentos para que él pueda tener hijos y yo pueda tener nietos. Pues la forma más correcta y más directa que tu nieto puede recibir esta palabra, estas bendiciones de parte de Dios, pues es a través de sus propios padres. Tus nietos van a recibir la palabra más directamente de tus hijos, de sus padres. Entonces, es importantísimo que tus hijos aprendan cuál es la palabra de Dios, cuáles son esos mandamientos y esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Y continúa diciendo, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho el Señor tu Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la palabra que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Primero la tenemos que aprender nosotros. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Dice que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón. Y dice en Corintios que el amor no puede ser no puede ser fingido. Es por eso que es importante que la primera persona a la que tú tienes que aprender a amar es a Dios. Y aprendiendo a amar a Dios, tú podrás demostrarle ese amor que tú tienes para con Dios y enseñárselo a tus hijos. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos. Recordemos que el ser humano es un ser que se compone de tres elementos básicos, que es el cuerpo, es el alma y es el espíritu. Y en el cuerpo es donde, pues es este cascarón, esto que nosotros podemos ver y tocar. En nuestra alma es donde se almacenan todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, esas sensaciones que nosotros podemos percibir del exterior y que también nosotros podemos guardar en nuestro interior. Entonces, cuando se refiere al alma, cuando tenemos que amar a Dios con nuestra alma, con toda tu alma, con toda nuestra alma, quiere decir que con todas nuestras emociones, para que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí es donde entra la fuerza física, aquí es donde entra tu cuerpo. Si lo has cuidado adecuadamente, pues entonces tú vas a tener fuerza en tus brazos, vas a tener fuerza en tus piernas, vas a tener esa energía en ti. Si tú eres de las personas que les gusta hacer deporte, hacer ejercicios, si te gusta correr, ese tipo de energía, también tú puedes amar a Dios con ese tipo de energía. Pero no está diciendo solamente lo que te sobra de energía. La palabra de Dios es clara y no está diciendo, bueno, puedes hacer deporte, tú puedes tener las actividades en todo tu día, ve, trabaja, ve a la escuela, estudia, haz todas tus actividades y en la noche lo que te sobra, eso es lo que le vas a dar a Dios y tú vas a decir, pero ya estoy muy cansado antes de acostarme, pues aunque sea 5 minutos voy a orar, bueno, que sean 10, pero te hincas y empiezas a orar y te quedas dormido, estás entregándole lo que te queda, el resto de tus fuerzas. Ya que aquí dice que tienes que entregarle todas tus fuerzas. Entonces, ya sea de mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche, en ese momento en el que tú estés con Dios, tú tienes que poner toda tu atención, toda tu concentración en Dios. Tienes que poner todo tu corazón, que es ahí, dice, tú, con todo tu corazón, con toda tu alma, que es donde están tus emociones, tus pensamientos, todas las cosas que has empezado a conservar del día a día, con todo eso, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tenemos que aprender a amar a Dios, pero no solamente se queda con esto la palabra de Dios, sino dice que estas palabras que te mando yo estarán en tu corazón y las repetirás ¿a quién?
En el versículo número 6 de Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando estés en tu casa, tú tienes que estarle hablando a tus hijos de la palabra de Dios. No puedes darte el lujo de decir, no, pues bueno, es que la palabra de Dios dice que solamente en la iglesia tengo que hablarle de la palabra de Dios. Pues solamente, entonces en la casa no. Aquí es clarísimo, dice, estando en la casa, y dice algún horario en específico, no, dice un lugar, cuando tú estés en la casa tienes que hablarle de la palabra de Dios a tus hijos, y también dice, cuando estés en la calle, cuando estés en el camino, entonces si estás dentro de tu casa, háblales de la palabra de Dios a tus hijos, si estás fuera de tu casa, háblales de la palabra de Dios a tus hijos, y no solamente dice, sino, dice, al acostarte y cuando te levantes, entonces cuando a todas horas, en la noche, de día, dentro de casa, fuera de casa, tú tienes que hablar a tus hijos de la palabra de Dios. Dice, las atarás como una señal en tu mano para que no se te olvide. Y estarán como frontales delante de tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que llenar nuestras casas de la palabra de Dios. Vamos a tener que llenar nuestros ojos con la palabra de Dios. Que lo que nuestras manos estén haciendo tendrán que estar llenos de la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos que tener eso muestra que tiene que ser una conjunción integral de nuestras vidas para con nuestros hijos. No podemos simplemente ignorar la palabra de Dios y decir, pues como le vaya a mi hijo, que él tome su propia decisión. Sí, él tomará su propia decisión, pero ¿basado en qué? ¿Basado en las enseñanzas que el padre le va a dar a sus hijos? ¿O basado en las enseñanzas que va a recibir de sus amigos en la calle, de sus amigos en la escuela, que están igual de confundidos que tu propio hijo? ¿O las va a recibir del internet? ¿O le vas a dejar que la televisión llene su corazón? ¿Qué es lo que quieres? ¿De qué quieres que se llene tu hijo? Pues obviamente quieres que se llene de la palabra de Dios. ¿Y quién es el responsable espiritual de llenar a esos pequeños con la palabra de Dios? Somos nosotros como padres los que tenemos que empezar a transmitir estas palabras. La influencia de los padres sobre los hijos es grandísima. Y te voy a dar un ejemplo en el capítulo 4 del Génesis, ya después de que el hombre es expulsado del jardín de Edén y llegan a labrar la tierra y empiezan a trabajar la tierra. Se cuenta la historia de Caín y Abel, en la que los dos empezaron a presentar una ofrenda al Señor. Una la presentó de granos y trigos y el otro la presentó con animales. Pero aquí lo interesante que a mí me llama la atención es que ¿de dónde aprendieron Caín y Abel que tenían que darle una ofrenda a Dios? No había ley, no Dios se seguía comunicando con ellos, pero de una forma ya distante, ya no tenían esa comunicación directa y permanente que tenían en un principio. Entonces, ¿de quién aprendieron que ellos podían ofrecerle algo a Dios? Obviamente de sus padres. No había ahí una escuela, no había ahí una iglesia que les estuviera enseñando, no estaban los pastores que les estuvieran instruyendo. Ellos lo aprendieron directamente de los papás. Los papás fueron los que le enseñaron cómo construir un altar, cómo presentar una ofrenda delante de Dios, y era lo que ellos hacían como hijos. Ellos obedecían al padre porque aprendieron de sus padres. Más adelante yo te quiero compartir una historia muy interesante de Abraham. En el capítulo número 12 de Génesis se cuenta la historia de que hubo hambre en la tierra. En el versículo número 10 del capítulo 12 de Génesis dice que hubo hambre en la tierra, y entonces Abraham descendió a Egipto. Y cuando cuando estaba a punto de entrar ahí en Egipto, le dijo a su esposa Sarai, le dijo, oye, ¿qué crees? Es que tú eres una mujer muy preciosa, eres muy guapa, y a mí me da miedo que cuando te vean los egipcios quieran tomarte como mujer, pero para tomarte como mujer me van a matar a mí. Entonces yo no quiero que me maten. Lo que yo quiero es que los dos estemos vivos. Entonces, cuando lleguemos allá a Egipto, lo que quiero que digas es que somos hermanos. Y si alguien te pregunta, pues tú vas a decir que soy tu hermano. Si alguien me pregunta a mí, le voy a decir que eres mi hermana. Entonces la historia pues transcurre y dice que cuando llegaron allá a Egipto, lo vieron los egipcios y vieron que la mujer era muy hermosa. También lo vieron los príncipes de Faraón, y dice que la alabaron y que le llamaron la mujer a casa de Faraón, y que después el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas,
por causa de la mujer de Abraham, porque él había tomado para hacerla su mujer. Y después Faraón se da cuenta de lo que había hecho Abraham y le dice, oye, ¿por qué no me habías dicho que era tu esposa? Yo te lo hubiera respetado porque tenemos buena relación, pero pues bueno, mira, por lo que has hecho, ha caído una gran peste aquí en Egipto. Entonces, mira, vamos a terminar como amigos, pero te voy a pedir que te vayas. Vete tú y tu esposa, porque aquí ya todos piensan que es tu hermana, entonces se van a enterar ahora sí que es tu esposa y te van a tener más... Vete, vete. Entonces se va Abraham, se va con su esposa, pero él esa anécdota que tal vez podría haber sido como ridiculizar un poquito la sabiduría de Abraham, podríamos pensar que se quedó simplemente en una anécdota que ya no tuvo mayor impacto más que la anécdota. Pero si nosotros nos remontamos un poquito más adelante con Isaac, el hijo de Abraham, en el capítulo número 26 de Génesis, dice que también Isaac dice que descendió con Abimelech. Y estando allá, Isaac dice exactamente lo mismo. En el capítulo número 26 de Génesis, en el versículo número 7 dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir que es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de ese lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque ella era muy hermosa. Esa anécdota solamente la pudo haber aprendido Isaac de un lugar, su papá. Su papá fue de quien aprendió Isaac a decir que su esposa no era su esposa, que era su hermana, para que no lo mataran a él. Entonces, de ese tamaño es la influencia que uno como padre tiene con los hijos. Y seguramente muchos, cuando llegas a la casa de alguien, puedes tú descubrir cómo son los papás a través del comportamiento de los hijos. Porque tal vez tú puedes decir, híjoles, que yo hago estas cosas así porque así las hace mi papá. Y como cantaba Topollillo, ¿no? Se escucha muy gracioso, pero es la verdad en muchísimas ocasiones. Dice que yo quiero ser como mi papá y me quiero poner la corbata igual que él y quiero irme a pescar con mi caña de pescar igual que mi papá y me voy a rasurar igual que mi papá y los hijos empiezan a ver al papá como una figura, un modelo que ellos pueden seguir, como la forma en la que ellos pueden empezar a enfrentar el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el papá comete estos errores? Y no me refiero a los errores, llamémosle entre comillas, normales que uno como padre inexperto puede empezar a cometer, sino me refiero a los errores de no enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Pues si tú te das una vuelta por las cárceles, te vas a dar cuenta, y si tienes la oportunidad de platicar con algunos de ellos, la mayoría de ellos, y hay estadísticas de esto que dicen que la mayoría de ellos no conoció a sus papás, a su padre. Tuvieron un padre ausente o no tuvieron padre, o el padre que tuvieron era un padre que se dedicaba a lo mismo que se están dedicando ellos a algún tipo de delito. Entonces los hijos aprenden directamente de los padres. Es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y no solamente para que nosotros estemos bien, para que ellos estén bien, sino para que los nietos estén bien. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a delegar, a dejar un legado para las siguientes generaciones. Porque si estamos hablando que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que le tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando son pequeños, y aun cuando ellos crezcan y sean mayores, no se van a apartar de esas enseñanzas. Entonces si ellos cuando crezcan le enseñan también a sus propios hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, tus nietos podrán tener esa seguridad y esa responsabilidad que tú le habrás depositado a tus hijos. Tu trabajo será menos grande para con tus nietos, y todo esto va a ir desencadenando unas genealogías de bendición. Si tú quieres que tu genealogía, que tu descendencia, que todas tus generaciones, no solamente las tuyas, sino las que vienen después de ti, sean generaciones bendecidas, entonces nosotros tenemos que aprender a ser padres
que vamos a bendecir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Somos gentes inexpertas, nosotros no somos perfectos, nosotros estamos todavía en ese proceso de cambio, estamos en el proceso de aprender a aplicar la palabra de Dios. También es importante que le enseñes a tus hijos que los errores son errores y los errores también se pagan, pero también hay errores que nosotros podemos remendar. También nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos que el perdón es algo que se practica. Si nosotros nada más somos personas de autoridad, somos autoritarios, y cuando nosotros hablamos, aquí mis chicharrones truenan, no es cierto. Hay veces en que también los padres tenemos que aprender a pedir disculpas a las esposas, a los hijos, a las personas que están a nuestro alrededor, y que nuestros hijos aprendan a pedir disculpas, porque muchas veces los hijos crecen sin saber pedir disculpas, crecen sin saber cómo poder restituir alguna falta que ellos han hecho, apagar las consecuencias de lo que ellos han hecho. Y a veces queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, pero a veces es necesario que ellos pasen su mismo proceso. Aquí hay muchísimos consejos que yo te quiero dar. Tal vez tú me puedes decir, yo tengo otro tipo de consejos, yo tengo otro tipo de enseñanza, yo lo aprendí de forma muy diferente, como lo estamos platicando. Cada uno de nosotros hemos aprendido de diferente manera, pero si algo que yo creo que tenemos en común es que queremos que nuestros hijos sean mayores que nosotros, que nuestros hijos sean superiores a lo que nosotros hemos logrado. Y eso solamente se puede aprender a través de un proceso. Nosotros podemos ir acompañándolos en ese proceso, pero no lo vamos a poder pasar nosotros. Y dice la palabra de Dios, si nosotros vamos a ser nuestros pastores de nuestros hijos, tenemos que nosotros actuar de la misma manera en la que Dios actúa sobre nosotros. Y dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si nosotros vamos a hacer esa figura paterna para con nuestros hijos, también nuestros hijos tienen que decir eso de nosotros como padres. Yo voy a pasar por ese valle de sombra y de muerte, pero no voy a temer porque tengo todo el apoyo y el respaldo de mi papá. Él no va a pasar mi proceso, yo lo voy a pasar, pero sé que él va a estar allí conmigo. Es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad con nuestros hijos. Ahora, no todo es nuestra responsabilidad. También hay responsabilidad por parte de la madre, pero nosotros, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos esa autoridad que también viene de parte de la mamá? Nosotros tenemos que aprender a darle ese lugar a las esposas. Tenemos que aprender nosotros como varones, tenemos que aprender que las mujeres fueron diseñadas para que ellas sean uno con nosotros, para que ellas sean en complemento con nosotros. Cuando nosotros nos juntamos con nuestras esposas, nosotros, dice la palabra de Dios, que ya no somos dos, sino ahora somos uno. Y ese uno es un complemento, no quiere decir que las dos personas van a ser exactamente iguales y que van a ser idénticas, sino que van a ser muy distintas, pero esas diferencias van a complementar el uno al otro. Y por obvias razones, esas diferencias también van a crear ciertos roces con nuestras esposas, porque va a haber opiniones que ellas van a tener diferentes a las de nosotros. Normalmente ellas, como toda buena mujer, ellas tienden a analizar las cosas con más perspectiva, con la visión más amplia. Nosotros como varones simplemente de forma mecánica decimos, así dice el manual, así lo hacemos, pero ellas ven las mil posibilidades que hay alrededor y el consejo de ellas siempre es importantísimo. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas para que ellas nos puedan dar la mejor opinión y poder nosotros en conjunto poder educar a nuestros hijos. Entonces este no es un trabajo solo de los varones, es un trabajo en conjunto con las mamás. Pero nosotros como hombres también tenemos que tener esa inteligencia de poder decir los sabios consejos a nuestros hijos, de no quitarle, no restar la autoridad a nuestras esposas, al contrario, ponerle toda la autoridad de mamá que ellas deben de tener. Debemos de darle lugar a nuestras esposas. Dice la palabra de Dios que no tenemos que ser ásperos con ellas, no tenemos que ser enojones con ellas. Y yo sé que es muy difícil, pero es algo que dice la palabra de Dios. Y es algo que la sociedad, la misma sociedad ha empezado desvalorizar. Nos empieza a decir que las mujeres tienen que tener tal vez más autoridad que los hombres porque ahora son más importantes. Y yo te voy a decir algo, varón, tal vez esto se va a escuchar un poco fuera de lo que normalmente se dice, pero
¿Tú sabes por qué últimamente las mujeres están empezando a tomar el control y la autoridad en los hogares? Pues porque normalmente el varón pues sale a trabajar. Digo normalmente porque es lo que tradicionalmente es lo que se ve. Pero el varón sale de sus casas, el hombre sale a trabajar y se va desde temprano y regresa hasta la muy noche. Y cuando regresa a casa regresa muy cansado, ya no hace nada, ya solamente lo único que espera es comer, cenar, descansar unos minutos e irse a dormir. Prácticamente toma la casa como si fuera un hotel para poder llegar, dormirse, cambiarse de ropa y al día siguiente irse a trabajar. Normalmente eso es lo que hace el varón y la mujer se queda en casa. Y cuando se queda en casa, ¿qué cree que se queda haciendo? Se queda viendo las novelas, se queda a arreglarse las uñas, se queda a que el quehacer se haga solito. No, la mujer se hace responsable de todas las cosas que suceden en casa. Y aquí te va algo que tal vez tú no lo sabías o no te caía mucho el 20. ¿Tú sabes por qué se llaman ama de casa? Porque el ama de casa es la que se encarga, como dice su palabra, es la ama de la casa. Es la que se encargaba de ver que las cosas en la casa se cumplieran, que el jardinero haga su trabajo, que la cocinera haga su trabajo, que la que lava la ropa haga su trabajo, que la niñera haga su trabajo, que todo en la casa funcione perfectamente bien y que si había un desperfecto ella le pudiera hablar a las personas adecuadas para que fueran y arreglaran las cosas. Pero ¿qué crees? Que últimamente esa palabra de ama de casa se ha desvirtuado muchísimo. Porque las mujeres, para poder ayudar al varón en la economía, para no contratar a tanta servidumbre, ellas se empezaron a encargar de hacer esas labores. Ellas empezaron a cocinar. Ellas empezaron a lavar. Ellas empezaron a hacer esa labor de jardinería. Ellas empezaron a hacer de costureras para la ropa de los niños. Ellas empezaron a cuidar, a bañar, a arreglar y a educar a los niños. Ellas empezaron a hacer todo. Y se desvirtuó tanto que ahora las funciones que hacía la servidumbre las está haciendo la mamá. Y yo creo que pero yo creo que como varones es algo que nosotros tenemos que empezar a revertir. ¿Sabes por qué ahora la mujer está empezando a tomar el control? Porque ellas se han acostumbrado a tomar las decisiones importantes en la casa. Cuando llega la mujer y le dice al marido, necesitamos pintar la casa, ¿qué es lo que le dice el esposo? Sí, mi amor, lo que tú quieras. ¿De qué color? El que tú quieras. Oye, mi hijo necesita más ropa, ¿se la compramos? Sí, si tú quieres. Oye, le compramos un pantalón o una chamarra, lo que tú quieras, mi amor. Ah, ok, ¿qué vamos a cenar hoy? Cenamos, no sé, eh, enchiladas o chilaquiles. Mi amor, lo que tú quieras, está bien. Entonces la mujer empieza a tomar ese tipo de decisiones y cuando empiezan a hacer decisiones un poco más importantes, ¿qué creen? Sucede exactamente lo mismo. Y le dice la esposa al esposo, ¿a qué escuela va a ir nuestro hijo? Mi amor, a la que tú quieras, a la que tú creas que es mejor. Oye, ¿qué crees que vamos a comprar un mueble para la casa, un refrigerador, vamos a comprar una nueva televisión? Sí, mi amor, la que tú escojas está bien. Y cuando empieza a haber decisiones más importantes, la mujer es la que toma ese tipo de decisiones. Y entonces de repente llega el varón un día, llega el hombre a su casa y cuando se encuentra con que él tiene que tomar una decisión, él llega y dice, ahora yo decido que se va a hacer así. ¿Qué creen? Va a decir la mujer, ¿y por qué hasta ahorita quieres empezar a tomar decisiones? Aquí en la casa ya tenemos un ritmo, aquí en la casa ya tenemos una organización, aquí en la casa ya tenemos una forma en la que funcionan las cosas. No puedes pretender tú llegar, que siempre tomabas tu casa como si fuera un hotel, como que nada más llegabas, comías, conseguías ropa limpia, como que mágicamente ya estaba en tu cajón arreglada, la ropa planchada, la comida hecha, y al día siguiente te ibas y ahora llegas a un lugar en el que tú no te has metido para nada y ahora quieres empezar a arreglar las cosas. Exactamente, lo mismo va a pasar. La mujer te va a decir, no, no, chiquito, aquí las cosas no funcionan así. Aquí las cosas funcionan diferente. Aquí las cosas ya están organizadas. No, no quieras venir a cambiar la organización. Entonces, efectivamente, el hombre pasa a segundo plano en las decisiones de su casa. Entonces, estos movimientos que hemos estado viendo, que las mujeres empiezan a levantar para tomar más autoridad,
Ha sido, no, no es que sea la única, ha sido solamente una pequeña de las consecuencias de que nosotros como hombres hemos dejado nuestro papel en nuestras casas, hemos dejado de jugar ese rol de padres de familia y nos hemos convertido en un visitante, nos hemos convertido en un proveedor que solamente llega de vez en cuando y deja los víveres y se retira y se le paga y hace todo lo que tiene que hacer conforme el manual lo venía haciendo, y eso es lo único que hace. No se detiene a analizar qué es lo que hace falta en su casa para poder solventarlo. Lo que te decía en un momento, los hombres hacen las cosas de forma mecánica, las mujeres tienen una visión muchísimo más amplia. Entonces nosotros como hombres necesitamos recuperar esa autoridad que ha sido delegada de forma divina de parte de Dios para nosotros los hombres, pero ¿qué creen que va a ser muy complicado? Porque nosotros no vamos a tomar esa autoridad de forma agresiva, sino que tenemos que tomarla haciendo el papel que nos corresponde, siendo esposos de una sola mujer. Tenemos que tratar a esa mujer como el vaso más frágil, no siendo ásperos con ella. Tenemos que amarla, porque la forma en la que tú ames a tu esposa, entonces quiere decir que la vas a respetar, la vas a cuidar, la vas a proteger. Dice que nosotros como hombres tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué forma la amó? Hasta la muerte, hasta que se murió, dio su vida por ella. Y nosotros como hombres, ¿qué estamos haciendo? A lo mucho le abrimos la puerta del carro, le abrimos la puerta de la entrada, a lo mucho le decimos buenos días. ¿Qué es lo que estamos haciendo para dar nuestras vidas por nuestras esposas? ¿Y cómo estamos tratando a las mujeres? Pues tú tienes que analizar la forma en la que estés tratando a la mujer, y de esa misma manera tú tienes que estar viendo cómo tratas a tus hijos, porque de esa manera, si tú no puedes estar en conjunto con tu esposa, pues va a ser muy complicado que entre los dos pues puedan darle una crianza adecuada a sus hijos. Tú vas a querer llegar un día, el día de hoy vas a querer llegar con tus hijos y decirle: hijos, de ahora en adelante, ahora también yo los voy a educar. ¿Tú solo? No. Necesitas a esa ayuda idónea. Exactamente, también necesitamos darle ese honor a la mujer. Tenemos que darle ese honor. Jesucristo no vino a la iglesia para servirse de la iglesia. Vino para servir a la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos que ser de esa misma manera con nuestras esposas, nosotros tenemos que servirlas a ellas, desvivirnos por ellas. Y de esa manera, teniendo esta conjunción de elementos, entonces sí podremos llegar con nuestros hijos y poderles decir: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros como varones hemos dejado muchísimas cosas de lado. Yo he dejado muchísimas cosas de lado con mi esposa y con mis hijos, pero yo creo que es buen momento para que nosotros como hombres empecemos a tomar esa responsabilidad que fue delegada por Dios, que un día Dios nos va a preguntar: ¿qué has hecho con todas estas cosas que yo te di? ¿Qué hiciste con estos talentos que yo te di? ¿Qué le vamos a decir? Señor, sé que eres una persona muy estricta, así que estos talentos que tú me diste, pues las escondí y ahí se quedaron. Las escondí y ahora que me estés pidiendo cuentas, pues toma, aquí están. No, tenemos que empezar nosotros a que esos talentos, a que esas bendiciones que el Señor nos dio, de verdad trabajarlas, de verdad hacerlas que crezcan, hacerlos, prepararlos para el mundo, prepararlos para un futuro incierto, para un futuro que está demasiado confundido. Ahora la sociedad está muy confundida, y si nosotros no le ponemos unas bases sólidas a nuestros hijos, ellos cuando crezcan seguirán siendo parte de esa confusión en toda la sociedad. Entonces, volvemos de donde partimos. Si la familia es el núcleo de la sociedad, es el futuro de la sociedad, es la parte que sostiene, es la base fundamental de toda la sociedad, de todos los pueblos, de los reinos, de las naciones, del mundo entero. Entonces nosotros tenemos que empezar a restituir a la familia, pero no podemos empezar a restituir a la familia si nosotros mismos no empezamos a ejercer nuestro propio cargo, lo que nosotros hemos empezado a ignorar. Entonces,
yo te invito a que empieces a tomar tu lugar como varón. Si tú conoces de Cristo, tal vez se te va a hacer un poco más sencillo tomar este tipo de responsabilidades, porque tenemos un manual que es la Biblia. Pero tal vez tú no conoces de Cristo y lo vas a querer hacer a tu leal saber y entender. Y te va a costar un poco más de trabajo, porque te vas a estar basando en lo que vas a ver en la sociedad, en lo que le ha funcionado a una u otra persona. Pero si dice si quieres verdaderamente tener un éxito en todas las cosas que emprendas, aquí en lo que acabamos de leer dice que nosotros tenemos que andar en todo el camino conforme a lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, para que vivamos y nos vaya bien y tengamos largos días en la tierra que nos te ha dado una bendición increíble con tu familia, en tu casa, con tu trabajo, a lo que sea que te estés dedicando. El Señor te ha dado una bendición impresionante. Empezar a ser el padre de familia, no la visita que llega en las noches. Tenemos que aprender a ser el esposo, no solamente el proveedor económico o material. Tenemos nosotros que ser los proveedores de lo económico, de lo material, de las emociones sanas, de un espíritu sano, de una esposa que pueda sonreír cuando te vea. Nosotros como varones, nosotros somos los sacerdotes principales en nuestra familia, en nuestra casa. Tenemos que empezar a ejercer ese sacerdocio en nuestras casas. Así que tenemos tarea que hacer, varones, tenemos cosas que hacer. Espero que esto lo puedas hacer en el transcurso de la semana. Empieza esta semana con el lunes. Tenemos martes, miércoles, jueves, tenemos toda la semana para poder empezar a practicar. Tal vez tú me quieras mandar un mensaje y decir, sale, yo le entro. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? Vamos a entrarle juntos. Vamos a hacer lo que sea necesario para que nosotros empecemos a recuperar nuestra posición como varones. Y como te repetí, no lo vamos a hacer de forma violenta, sino vamos a ser inteligentes y vamos a empezar a ejercer lo que nos corresponde. Vamos a empezar orando por nuestra familia, orando por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Vamos a empezar a orar por los amigos de nuestros hijos, por los amigos de nuestras esposas. Vamos a empezar a orar, tal vez tú vayas a empezar a orar por el esposo, la esposa de tus hijos, por tus nietos. Tenemos que empezar por eso, por lo más básico. Con esto no te quiero decir que en 2 días ya se va a arreglar todo. Con esto te estoy diciendo que vamos a empezar a dar los primeros pasos para recuperar y ser verdaderos hombres, hombres de Dios. Si tú tal vez dices, bueno, yo no soy un padre de familia, yo soy la madre de familia, tal vez yo soy el hijo, yo soy yo soy un integrante más de la familia. Yo te invito a que tú ores por tu papá. Tal vez tu papá no tuvo las bases suficientes para podernos dar lo que nosotros lo que nosotros creíamos que nos merecíamos. Pero la verdad es que los padres hacen todo lo que pueden con lo poco que tienen. Entonces, ora por tu papá, ora por tu papá, ora por tu esposo, ora por ese varón que el Señor le dé sabiduría, porque los hombres somos muy obstinados y a veces no queremos tener corrección de alguien más, pero si es Dios el que nos corrige, pues podríamos tener una visión muchísimo más amplia. Bueno, mis amigos, mis hermanos, espero que esto haya bendecido sus vidas, espero que esto haya sido eh, bueno para todos ustedes. Déjame un comentario si algo se nos olvidó por ahí. Yo creo que todos nosotros podemos ser buenos compañeros y nos empezamos a dar esos tips, esos consejos que como hombres a veces necesitamos. Luego no queremos acercarnos a todos los demás porque no queremos vernos frágiles, no queremos vernos débiles, pero pues más débiles nos vemos viendo cómo nuestras familias están siendo arrebatadas por el enemigo. Así que si tú tienes un consejo para darme a mí o para darle a todas las otras personas que estén viendo estos videos, pues déjalos con toda libertad, que dice la palabra de Dios, que todo lo que tenemos que hacer que sea para edificación. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, yo te mando un abrazo a la distancia, espero que estés muy bien, que el Señor te bendiga y nos vemos por aquí próximamente las siguientes semanas, si Dios nos permite. Dios te bendiga, bye.